de Mercedes en Corrientes. Una vez más, bienvenidos para todos. ¿Estamos listos para recibir la palabra entonces? Dice el título, Guerra de Dioses. Y para eso vamos a leer Isaías, presta mucha atención. Capítulo 45. Dice, no existe otro Dios que no sea yo. Está hablando el Señor. Yo soy el único Dios que existe. No existe otro y yo soy el único. Y entonces todos esos ídolos, pastor, y todos esos dioses a los que nosotros y la gente y los cristianos a veces le tenemos miedo, temor y respeto, esos son fraudulentos, esos son truchos, esos no existen. La Biblia dice que detrás de cada uno de estos ídolos que la gente venera y adora, esa gente que vos ves a la vera de la ruta o que en su propia casa tienen alguna de estas, el Gaucho Gil, San La Muerte y tantas otras estatuas, ellos están conectados. La palabra de Dios dice que detrás de esos ídolos, que no son nada, detrás están los demonios. La gente se conecta con el mismo demonio y adora al mismo demonio. Y yo quiero demostrarte en esta tarde que todo eso, hermanos, que a quien lo único que tenemos que darle respeto y brindarle respeto, adoración y honra es al único Dios verdadero, al único Dios que existe y que es nuestro Dios al que hemos venido a adorar en esta tarde. ¿Te acordás de Israel? En los tiempos del Antiguo Testamento, dice que ellos, los israelitas, emigraron a Egipto en la época de José. Y claro, se beneficiaron de ese país mientras José era el ministro, el primer ministro del faraón. Pero el idilio entre los israelitas y los egipcios duró muy poco. Muy pronto los hebreos comenzaron a multiplicarse y esto resultó en una amenaza para los egipcios. Entonces ellos tomaron la decisión de esclavizarlos primero y de diezmar la población, la creciente población, arrojando a los niños, ¿te acordás? Matando a los niños, arrojándolos al río Nilo. Entonces los hijos de Dios, los israelitas, se acordaron del Señor. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, andar registrando lo que se está diciendo. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, los israelitas clamaron al Señor. ¿Y qué pasa cuando el pueblo del Señor clama a Dios? Dios viene en su ayuda. Y entonces el pueblo de Israel empezó a clamar al Señor porque ellos estaban siendo duramente tratados, estaban siendo esclavizados y además le mataban los niños. Entonces levantaron un clamor al cielo y el Señor dijo, ¿ah, sí? Los egipcios están matando a los así. Dice, alzaré mi puño contra ellos. Alzaré mi puño contra Egipto, rescataré a mi pueblo con grandes actos de juicio, con plagas. Dice, y así entonces los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y después agregó, para que no haya dudas de con quién iba a guerrear el Señor, dice, voy a castigar a todos los dioses de Egipto, les daré su merecido. Ahí está el Señor de los ejércitos midiendo fuerza con los dioses egipcios. Dice Isaías 19, fíjense,
el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene. Los dioses falsos, los que no existen, porque la Biblia dice que existe un solo Dios y que no hay otros, dice los dioses falsos de Egipto tiemblan ante él. ¿Y qué pudo haber pasado, hermanos? A ver, vamos, ¿qué pudo haber pasado en esta guerra épica entre el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y estos falsos dioses, estos diosesitos que se creían algo en Egipto? ¿Qué pudo haber pasado? Lo que tú y yo sabemos: el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. El Señor, hermanos, le dio una paliza. El Señor le dio una lección a todos estos dioses, le dio una lección a los egipcios humillando a sus dioses, pero también le dio una lección a su pueblo, los israelitas, que para entonces se habían apartado mucho de la fe de sus antepasados y se habían empapado en la idolatría de los egipcios. Y entonces el Señor dijo: yo soy, no hay otro. Que todo el mundo sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Señor amado, no. Esto tiene que engrosar, tiene que ensanchar tu fe, hermano. El único Dios verdadero sale al encuentro para poner en libertad a su pueblo. Nadie puede contra nuestro Dios, ni el infierno mismo, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios va a castigar a nuestros. Aleluya, dale gloria. ¿Alguien está entendiendo lo que está pasando, hermanos? ¿Alguien está entendiendo? Es el pueblo de Israel que está siendo esclavizado por los dioses de egipcios. Pero ellos claman al Señor y Dios los pone en libertad y les da una paliza a esos dioses. Y la misma paliza le va a dar a los dioses que pretenden esclavizar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios viviremos en libertad. Los hijos de Dios viviremos porque Dios, el Todopoderoso, nos hará libres. Aleluya, dale gloria al Señor. Cada una de estas plagas que el Señor envió sobre los egipcios era un desafío directo a uno o a varios dioses de los egipcios. Los desafió a ellos. ¿Quién se cree que son ustedes? A medida que las plagas descendían, el pueblo Egipto se dio cuenta de que sus dioses eran inútiles, incapaces de prevenir las plagas. Y entonces ahí tenemos al dios Apis, el poderoso dios del río Nilo, el protector del río Nilo. Quedó humillado cuando Dios convirtió sus aguas en sangre. ¿Y qué me decís de la diosa vaca, Hathor, que fue incapaz de evitar que el ganado muriera cuando Dios envió la plaga? ¿Y qué me dicen ustedes de Amón-Ra, el jefe de los dioses egipcios, el dios Sol, que no pudo detener la misteriosa oscuridad que cubrió toda la tierra durante 3 días? Estos grandes dioses, entre comillas, que los egipcios veneraban, resultaron ser inútiles para prevenir las plagas. Demostraron ser nada comparados con el único Dios verdadero. Los egipcios habían desafiado al Dios de Israel y habían derramado sangre, echando a las aguas a los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos eran alimento de los cocodrilos. Y entonces el Señor le dijo: ustedes quieren sangre, les voy a dar a beber sangre. Y todas las fuentes de agua del país se convirtieron en sangre. No sé si alcanzás a comprender lo que estoy diciendo. Dios es un Dios justo, hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestra causa, yo no sé, a lo mejor te están tratando con injusticia en este tiempo. Estás siendo injustamente tratado en el trabajo. Estás siendo injustamente tratado en la vida, en la familia. Yo no lo sé. Pero ¿por qué no pones tu causa en las manos del Señor? ¿Por qué no buscas un buen abogado? Dios poderoso
podrías ser un buen abogado. Y si dejas la causa en las manos del Señor como la dejó Israel, Dios buscará tu libertad, apelará tu causa. Dice, mía es la venganza, mía es la retribución. Deja que Dios arregle cuenta, deja que Dios salde las cuentas que tenga. Deposita tu confianza en el Señor y ese trato injusto Dios lo va a revertir. Dios se va a hacer cargo de todas las injusticias que estás recibiendo, así como el pueblo de Israel. Aleluya, dale gloria al Señor, dale gloria. ¿Alguien se atreve a depositar su causa en las manos del Señor? Porque Israel lo hizo y mal no le fue. Y Dios se encargó de humillar, aplastar, azotar a todos los dioses egipcios. Y no solamente fueron esos. ¿Te acordás cuando envió piojos? Una cosa sorprendente, porque como Dios, dice, asestó un golpe mortal contra el dios Geb, que era el dios que preservaba las cosechas de los insectos, y no pudo evitar que estos insectos se llevaran las cosechas. Pero no solamente que Dios asestó un golpe mortal contra el dios Geb, sino también contra sus siervos, los sacerdotes. Porque los sacerdotes del dios Geb podían desempeñar sus funciones siempre y cuando estuvieran limpios de piojo. Pero como el Señor envió piojos y no hizo distinción de nadie, todo el mundo, los sacerdotes eran todos unos piojosos. Estaban llenos de piojo. Imagínate, qué ironía, ¿no? El pueblo, toda la nación esperando que el dios Geb pudiera hacer algo por ellos, y esperando que sus ministros pudieran interceder delante de su Dios, pero como estaban llenos de piojo no podían entrar a sus templos para adorar a su Dios. Dios le dio una cachetada al Dios, a su propio Dios, y Dios aplastó a todos sus siervos. Este es el gran Dios que tenemos, hermano, nuestro gran Dios, todopoderoso Dios, que no hay nadie que le pueda hacer frente, hermano. Estas son las ironías, ¿no? Y qué decir, hermanos, del mayor de todos los dioses, Ra, el dios del sol. El dios sol se lo veneraba como el creador, como el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Incluso muchos faraones incorporaron a sus propios nombres el nombre del dios Ra. Por ejemplo, Ramsés, engendrado de Ra. O Tutankamón, que significa imagen viviente de Amón, otro de los dioses que ellos tenían. Sin embargo, en medio de la plaga de la oscuridad, el gran dios Amón-Ra, el gran dios Sol, el creador y sustentador, no pudo hacer nada. Literalmente no se lo veía por ninguna parte, y no pudo evitar que la oscuridad cubriera 3 días y 3 noches toda a la región de Egipto. El más grande dios que tenían los egipcios fue incapaz de ayudar a su pueblo. Los dioses le habían fallado. Ra, el dios sol, Amón, el dios creador, Osiris, el dios de la resurrección, Isis, diosa de la vida, Horus, el dios del cielo, Anubis, el dios de las momificaciones, Set, el dios de las tinieblas, Apis, el toro, el dios de la fertilidad, y miles de dioses fueron humillados, sometidos, aplastados y reducidos a nada, hermano. ¿Y dónde estaba la diosa Serket, protectora de los niños, que no pudo evitar la muerte de los primogénitos? Todos estos dioses fueron falsos, fueron juzgados, comprobándose que carecían de poder y de validez. El Señor los aplastó a todos, los humilló a todos, para demostrar que todo eso era una truchada, que todo eso no eran más que dioses falsos, que Él era el único Dios verdadero, y que acá se levante y le demos honor al único Dios verdadero, al que nadie puede hacerle frente, hermano. Aleluya. La muerte de los primogénitos. ¿Te acordás que el ángel de la muerte entró en la casa de todos los egipcios y mató a los primogénitos? Y esa fue la última plaga, pero no fue el último Dios juzgado. Había un último Dios que quedaba y que Dios finalmente juzgó para demostrarle a todo el mundo que no era un Dios,
¿Quién era ese último Dios que los egipcios veneraban y al que Dios dejó para lo último, para juzgar a lo último? El faraón. El faraón era un Dios, el encarnado, el engendrado de Ra, el Horus vivo. Los faraones eran considerados dioses en la tierra, hijos literales del dios Ra, Amón-Ra, o la encarnación divina de Horus, Horus vivo. Pero el dios faraón, el último dios al que todo el mundo veneraba y era el protector de toda la nación, fracasó rotundamente porque no pudo evitar ninguna de las plagas, porque el dios faraón ni siquiera pudo prevenir la muerte de su propio hijo que estaba en el faraón, porque en el palacio, porque el faraón no pudo prevenir que todo su ejército, el poderoso ejército egipcio y sus 600 carros de a caballo, fueran sepultados por el Dios del cielo. ¿Dónde? En el Mar Rojo, hermano. El último de los dioses egipcios fue aplastado para que todo el mundo supiera, para que los egipcios supieran, para que los israelitas supieran, para que todos nosotros supiéramos que existe un único Dios al que nadie puede hacerle frente. Nuestro gran Dios todopoderoso. Aleluya, dale gloria a Dios. Ay, hermano, yo predico y esto me llena de fe a mí, hermano. Ay, ahí están los hermanitos que tienen miedo y dicen: pastor, me están haciendo un trabajo de brujería. ¿Y cuál es el problema, hermano? Si estás bajo el paraguas protector de Dios, si estás manteniéndote en obediencia, siguiendo al Señor, no hay por qué temer, porque nuestro Dios es más grande que cualquier otro Dios y Él te va a proteger, hermano, te va a proteger. Aleluya, dale gloria a Dios. Y entonces la gente le tiene, aún los cristianos le tienen más respeto al gaucho Gil que al propio Dios creador del cielo y de la tierra. Y le tenemos respeto porque la abuela o la tía, esta es bruja, hechicera, y ella me hechizó y todo me está saliendo mal. Si ella te hechizó y todo te está saliendo mal, es porque estás mal con Dios. Porque si estás bien con el Señor, Él es un paraguas protector, hermano. Y no hay hechizo, no hay maldición, no hay brujería que te pueda alcanzar, hermano, porque Dios es tu protector. Aleluya. Ninguna maldición te va a alcanzar. ¿Cuántos están acá? Ninguna maldición te va a alcanzar. ¿Te acordás de Balán? Este era un brujo de aquellos, famosísimo brujo hechicero. Este estaba conectado con todos los demonios, con el infierno mismo. Y fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Fue contratado para maldecir a sus hijos, a los hijos del Señor. Pero cada vez que se prestaba para lanzar una maldición, el Señor lo tomaba y en lugar de maldición bendecía al pueblo. Y así va a pasar con tu vida. Cualquier maldición que otro te eche va a ser convertida por el Señor en una bendición para tu vida. Aleluya, aleluya. Hermanos, las plagas que Dios envió no fueron fortuitas, no fueron al azar. Dios las envió para demostrarle a todo el mundo de que Él era el único Dios y que nadie puede hacerle frente. Qué insensatez, ¿no? Desafiar a Dios es cavarte tu propia tumba. Saúl desafió a Dios y le cortaron la cabeza. Los dioses egipcios desafiaron a Dios, están todos sepultados en el río, en el mar. Nadie puede enfrentar a Dios con éxito, hermano. Realmente es una insensatez. Las 10 plagas provocaron la completa derrota del faraón y de todo su panteón de dioses. Eso fue verdaderamente una guerra épica entre el único Dios verdadero y las fuerzas demoníacas de la oscuridad. Por eso te digo que no le tengas miedo a la abuela, a la tía y a la bruja, que a la suegra que es una bruja. No le tenga miedo, hermano. No le tenga ninguna, porque hay una guerra épica entre tu Dios y la fuerza demoníaca que operan en la mujer o en ese hombre. ¿Y quién va a ganar, hermano? Dios te va a proteger y va a pulverizar y va a convertir en una bendición lo que es una maldición. Dios la va a convertir en una bendición para tu vida. Solo mantente honrando. Aleluya, dale gloria al Señor. Lo único que nosotros tenemos que estar bien con Dios, del lado de Dios. No te pongas del otro lado del Señor porque no hay protección, pero ponete del lado del Señor
y estás protegido. Contra todo riesgo, cobertura total. El único Dios, el creador de todo, te protege y me protege. Ya está, dormamos tranquilo. Tranquilo, hermano. ¿Por qué no aprendemos algunas lecciones antes de volver a casa? Realmente es asombroso la cantidad de lecciones espirituales que podemos aprender de esta guerra épica entre Dios, el único Dios, creador del cielo y de la tierra, y estos diosesitos que desafiaron a nuestro Dios. Los humilló a todos. Los aplastó a todos. La primera lección que tenemos que aprender, hermanos, de todo esto es que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios nos advierte reiteradamente a nosotros, así como lo hizo de nuestros malos y errados caminos, así como lo hizo con los egipcios. Siempre les advertía, antes de castigarlos a ellos por medio de sus dioses, Dios siempre les advertía. Le advertía al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y el faraón se endurecía y venía el castigo. Porque si no lo haces voy a enviar esta plaga, y si no lo haces voy a enviar esta otra plaga. Y como el corazón se endurecía, el corazón de Faraón se endurecía, el Señor terminaba. Y porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y se agota. Y cuando se agota viene el temible juicio. Y esto es para los dioses falsos y para también sus hijos. Por eso está todo lindo y hermoso, pastor, que las maldiciones no me alcanzan. Sí, pero cuidado con poner a prueba al Señor. Cuidado con agotar la paciencia del Señor. El Señor es paciente, el Señor nos da una nueva oportunidad, está todo lindo, pero uno no sabe cuándo se termina su paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y arreglar cuentas y ponernos del lado de Dios. Ya, rápido, hermano. Rápido. Es nuestra cobertura, nuestro seguro, esta es garantía de por vida. Recuerda siempre que una promesa de juicio solamente puede ser cancelada mediante el arrepentimiento. Dice, vuélvanse a mí de todo corazón, porque el Señor es tierno y compasivo, dispuesto siempre a bendecir, a levantar el castigo. 2. No está bien darle la espalda al Señor después de que somos bendecidos por Él. ¿Qué pasaba con el faraón? El faraón venía el profeta del Señor y les anunciaba, Moisés, el profeta de Dios, y le decía, si no dejas ir a mi pueblo va a pasar esto. Y cuando él se sentía bajo presión, cedía y prometía dejar ir al pueblo de Dios. Pero cuando la presión cedía, él volvía a endurecer su corazón. Y eso me recuerda a muchas personas y me recuerda a todos nosotros los creyentes, que cuando estamos bajo presión, hacemos todas las declaraciones, nos confesamos, le decimos al Señor que lo vamos a servir y hasta declaramos vamos a despachar al pecado de nuestra vida. Pero cuando cede la presión, cuando Dios nos bendice, entonces nos olvidamos de Él. Y eso está mal. No hay que olvidarse de Dios cuando la bendición llega. Al contrario, hay que estar cada vez más cerca de Él, porque si Él te bendice, no te conviene estar lejos de Él. Pero no es solo por la bendición, hermano. Pero ni así estamos cerca, ni por la bendición. Entonces, cuando estamos mal, como el faraón, hacemos todos los arreglos y empezamos a prometer y despachamos el pecado y le prometemos al Señor que lo vamos a servir. Pero una vez que la bendición llega, nos olvidamos de Él. No está bien. 3. Dios exige obediencia además de fe. Los israelitas fueron preservados del ángel de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ángel de la muerte no se llevó a los hijos israelitas? Porque yo soy el hijo de Dios y como hijo de Dios que nosotros somos. No. Ellos fueron preservados del ángel de la muerte porque le creyeron a Dios en primer lugar, confiaron en la palabra de Dios y luego la obedecieron pintando las puertas, los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero Pascual.
¿Y usted cree, pastor, que si yo pinto el dintel, y esto es lo que dijo el Señor, dijo Moisés, si usted pinten el dintel de la puerta con la sangre de un cordero y entonces el ángel de la muerte no va a entrar? Tenían que tener fe y tenían que obedecer al Señor. Y lo hicieron, tuvieron fe y lo hicieron y obedecieron. Y el ángel de la muerte no pasó en esos hogares. Entonces, ser hijos de Dios, hermano, no nos libra del castigo, de la corrección, de las consecuencias. Lo único que nos libra del castigo es la obediencia. Sin obediencia, hermanos, 1000 veces lo hemos dicho, no hay presencia, y sin obediencia tampoco hay presencia, no hay bendición, no hay nada. Sin la obediencia no hay nada. Por eso nos conviene estar del lado de Dios, nos conviene obedecer al Señor. Cuarto, ¿cuáles son nuestros dioses? Yo no tengo ninguno, pastor, porque no tengo ningún ídolo, ni estatuita, ni nada, no tengo nada. Los egipcios tenían docenas, miles de dioses a los que veneraban y a los que consagraban su vida. No solo su confianza, sino también su vida y la vida de sus hijos y de su familia, consagrada a estos dioses. ¿Y qué de nosotros, hermano? ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? Un Dios falso es cualquier cosa o cualquier persona que se interponga en mi relación con el Señor, que ocupe el primer lugar en mi corazón. Ese es un Dios falso, ese es un ídolo. Y puede ser algo tan bueno como un hijo. El ídolo de Abraham era su hijo Isaac. Y Dios dijo, tu vida espiritual se está arruinando y yo ya no soy el primer. Fíjate, acá tenemos el caso de una persona que recibió la bendición de Dios y la bendición de Dios lo alejó de Dios. Y el Señor dijo, no puede ser que mi bendición te aleje de mí. Dame la bendición. Devolveme la bendición. Ay, por favor. Devolveme la bendición. Porque si lo que yo te doy, la bendición que te doy, va a interferir en mi relación, en la relación contigo, dámela de otra vez. Es decir, un hijo, algo tan bueno, no puede ocupar el lugar de Dios en nuestro. ¿Y qué otra cosa? El trabajo. El trabajo es una bendición y viene de Dios. Pero si el trabajo al que vos le rendís tu vida empieza a ocupar el lugar de Dios en tu corazón, cuidado, porque el Señor dijo, dame la bendición. ¿Y qué otra cosa puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón? La familia, la carrera. Gente que está entregada única y exclusivamente a la carrera, a hacer una carrera y a lograr un estatus en la sociedad. No está mal que vos quieras progresar, pero si esto ocupa el lugar de Dios y condiciona tu relación con el Señor y Dios no recibe nada y Dios ya no está en el primer lugar de tu vida, cuidado, hermano, porque va a llegar un momento donde todo esto se va a desvanecer como los dioses egipcios y te vas a dar cuenta, y que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que en dónde entregué mi vida, a quién le consagré mi vida. Porque hay mucha gente que cuando ya está anciana, decimos que llegó y algunos se arrepienten. Y dice, ¿qué hice con mi vida? Se la entregué al trabajo, se la entregué acá, ya claro, dedicaron su vida a dioses falsos que se desvanecieron como los dioses egipcios. ¿Y qué pasa, hermano? Y va a llegar un momento en donde todo eso pierde significado, donde todo eso se desvanece y nos tenemos que presentar un día para rendir cuentas delante del Señor. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿A dónde rendimos nuestro tiempo? ¿A quién le consagramos nuestra energía y a quién le dimos nuestro tiempo y a quién consagramos nuestra vida?
Por eso Eclesiastés dice, bueno, un consejo bíblico, dice, disfruten de cada momento. Y dice, hagan todo lo que quieran hacer. Dice, pero cuidado, recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Entonces un Dios, hermano, un Dios puede ser el trabajo, un ídolo puede ser el trabajo, la familia, el deporte, entretenimiento. Todas estas cosas un día se van a desvanecer, no van a significar nada, como le sucedió a los egipcios, a los que ellos veneraban y le entregaban sus vidas, consagraban su vida, y un día desapareció todo. Y se dieron cuenta que habían entregado, que habían rendido su vida a cosas equivocadas. Que no sea tarde, hermano. Recapacitemos y pongamos a Dios en primer lugar. No van a hacer cosas que demasiado tarde. Reconozcamos que estamos entregados o hemos entregado toda nuestra vida a cosas que son temporales, pasajeras. Y que un día se van a desvanecer. Quinto, por último, Dios está en control de todo. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Que Dios está en control de todo. El pueblo de Israel había apelado al Señor y Dios controlaba las plagas, Dios enviaba las plagas cuando Él quería. ¿Y qué propósito tenía Dios al enfrentarse a los dioses egipcios? El único propósito que tenía era poner en libertad a su pueblo y hacer de su pueblo una gran nación. Por eso, hermano, qué esperanzador resulta todo esto. Puede que estés en medio de una profunda batalla y que no sepas y no alcances a comprender por qué te sucede lo que te sucede. Pastor, yo no alcanzo a comprender. Hermano, Dios no nos ha pedido, no nos pide que nosotros entendamos todo lo que nos sucede o todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios pide que nosotros confiemos en Él, que aflojemos las amarras y que empecemos a confiar en Él. Y Dios va a hacer de ti una persona libre. Yo no sé a qué estás esclavo o qué Dios quiere esclavizarte, pero Dios va a traerte la libertad. Dios está en control, está organizando todo para traerte libertad en esa área en la que un Dios quiere esclavizarte y para hacer de ti una persona libre y hacer de ti una persona bendecida. Dale gloria al Señor, dale gloria a este Dios que todo está bajo su control. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? El que comenzó la buena obra también la terminará. Tú deja tu causa, tú deja tu familia, tú deja tu trabajo y tu futuro en las manos del Señor y deja que Él, Dios, se ocupe. Él va a traer la provisión. No acabamos de ver eso, que la provisión vendrá. Dice, en la casa del justo hay gran provisión. Y también hay gran protección. No a las maldiciones vas a estar inmune, vacunado contra las maldiciones y contra la desgracia. ¿Por qué? Porque Dios será un paraguas protector, porque Dios te dará cobertura, no solo protección, sino que te dará libertad como hizo con el pueblo de Israel y te hará una persona ampliamente bendecida. Dale gloria al Señor y recibí con fe esta palabra. ¿Cuántos están creyendo esto, hermanos? ¿Cuántos están creyendo? Dios está orquestando todo para ponerte en libertad. No sé a qué estás esclavizado. A lo mejor a emociones dolorosas del pasado, quizás a una economía arruinada, o yo no sé no sé a lo que estás esclavizado, pero Dios está orquestando todo. Si tú confías y clamas al Señor, Dios va a orquestar todo para ponerte en libertad y para hacer de ti una persona bendecida, hermano. Y las bendiciones que quieran echarte no te alcanzarán, porque el único Dios será tu protección. Él te protegerá a ti, protegerá a tu familia, protegerá a tus hijos, protegerá tu economía y protegerá todo lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Cuántos lo creen? Dale gloria al Señor en esta tarde. Vamos, dale gloria. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Oh, hermanos queridos, vamos. Ay, yo a veces me salgo de acá para poder hacerte entender. Basta de tener miedo. Oh, sí, claro, hay que tener miedo siempre y cuando nosotros no estemos del lado de Dios. Pero si estás del lado de Dios, tranquilo, hermano. No hay nada, no hay demonios, no hay Dios, no hay ídolo, no hay infierno que pueda contra ti, porque Dios es un muro protector alrededor de ti y de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios, hermano.
Ánimo, ánimo, ánimo. Fe. No pierdas las esperanzas. Que hay alguien que pelea tus batallas. Y las mías. Y que está orquestando todo. Y cuidadito con que algún enemigo nuestro quiera levantarse contra nosotros y contra nuestro Dios. Porque Dios lo va a aplastar. Nosotros simplemente que con humildad pongámonos del lado del Señor. Como hizo Israel. Un día clamó al Señor, se puso y dijo, ¿sí? ¿Ustedes quieren sangre? Sangre les voy a dar a beber. Y voy a castigar a todos los dioses. Uno por uno. Hasta que no quede ninguno. Hasta que finalmente derrotó al último Dios que faltaba, al faraón. Nadie pudo hacerle frente y nadie puede hacerle frente a tu Dios y a mi Dios. Cierra tus ojos, por favor.